Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si arrancamos con la clase siguiente, la clase 2. En realidad va a haber tema para las dos siguientes clases, la clase 2 y la clase 3. Recuerdan que hicimos una breve introducción a lo que son los lenguajes formales, un conjunto de palabras, y hicimos también una breve introducción a los autómatas finitos. Vamos a profundizar ahora un poquito más y agregar una cosita más, que son las expresiones regulares. Es decir, por definición, una expresión, ustedes saben, una expresión son operadores y operandos que reducen a un valor. 5 por 8 es una expresión, particularmente aritmética. Ahí pueden identificar cuáles son los operadores, cuáles son los operandos y cuál es el valor que reducen, o 40 en este caso. O A mayor que B, ahí también pueden identificar operadores, pueden identificar operandos y reducen a un valor. Es decir, A mayor que B, dependiendo de los valores de A y de B, puede ser verdadero o falso. Así que operadores y operandos que reducen a un valor. En el caso de las expresiones regulares sirven para describir los lenguajes regulares, o para representar de algún modo los lenguajes regulares. Los lenguajes regulares, que ya vimos cuáles son, que los lenguajes de programación contienen un conjunto de lenguajes regulares. ¿Cuáles son los operandos, ¿no?, que se utilizan? Bueno, los caracteres del alfabeto. Y los operadores, existen varios operadores. Existe un operador de concatenación, es decir, para poder ordenar las cosas un elemento después del otro. Existe un operador de unión, representado con un más, es para seleccionar entre más de una alternativa. Y existe un operador de clausura, cuando hay que repetir, o cuando hay un ciclo de repetición. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos los identificadores? Comienza con una letra y le puede seguir una letra de un dígito. Hicimos el dígrafo, y donde había un ciclo de repetición, donde volvíamos al mismo estado. Bueno, es un operador de clausura. La operación unión es conmutativa, es decir, si yo tengo A o B, A o B o B o A. Así que eso es conmutativa. Existe un símbolo particular, el símbolo epsilon, que significa la palabra carente de símbolos, la palabra vacía. Así que los caracteres del alfabeto, el símbolo epsilon y algunos operadores especiales, como la concatenación, la unión y el operador clausura. Bueno, se pueden hacer operaciones con las expresiones regulares para facilitar, por ejemplo, factorizar a izquierda, factorizar a derecha. Fíjense ustedes, la expresión regular A seguido B, B, o A seguido de A, B. Tienen en común que tienen la a izquierda y la B a derecha. Quiere decir que podemos sacar la A por un lado, la B por otro lado, y esta expresión regular puede simplificarse. La A le continúa una B o una A y termina con una B. Esta palabra empieza con una A y termina con una B. Esta palabra empieza con una A y termina con una B. En el medio tienen una B, esta palabra, y una A. Quiere decir que pueden seleccionar cualquiera de las dos. Así que estas dos expresiones son equivalentes, representan el mismo lenguaje. Bueno, veamos acá. A, B, B, A, C, A, B, A, C, A, B, A, C, 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 A, C. Fíjense, tienen en común AB como prefijo y tienen en común AC como sufijo. Todas tienen AB como prefijo y AC como sufijo. AB como prefijo y AC como sufijo. Podemos sacar AB como prefijo, podemos sacar AC como sufijo y ver lo que nos queda en el medio. En el medio nos queda, si sacamos AB y AC, nos queda BA. BA. O, en este caso, si sacamos AB y AC, no nos queda nada, la palabra vacía. Entonces, en este caso, si sacamos AB y AC, nos queda ACC en el medio. Así que esto está factorizado a izquierda y factorizado a derecha. Estas expresiones regulares, esta expresión con esta expresión y esta expresión con esta expresión, son expresiones regulares equivalentes, es decir, representan el mismo lenguaje. Uno puede verlo, a lo mejor, con mayor facilidad de este modo o de este modo. Dos expresiones, entonces, por definición, regulares son equivalentes y representan el mismo lenguaje. Expresiones regulares para lenguajes infinitos. Cuando hay una operación con un ciclo de repetición que vuelve al mismo estado, como hicimos con los identificadores, es un carácter que vuelve al mismo estado. En la expresión regular se representa con un supraíndice
asterisco, que se llama clausura de Kleene o estrella, operador estrella de Kleene o clausura de Kleene. Fíjese, la expresión regular A clausura de Kleene representa el lenguaje de A a la n tal que n sea mayor o igual a 0. Es decir, 0 o más repeticiones de A. Si es 0 repetición de A, cuando n vale 0, es la palabra vacía. Una repetición es A, 2 repeticiones de A, y así con todo. Bueno, la expresión regular A concatenada con A clausura es una expresión que representa el lenguaje A a la n con n mayor o igual que 1, porque al menos una A hay. Entonces a una A le sigue ninguna A, o una A o varias A. En realidad esta expresión regular A, seguido de A clausura de Kleene, puede representarse con un operador que no es un operador oficial, que es la clausura positiva. El supraíndice más sobre un símbolo representa que ese símbolo se repite una o más veces. Bueno, veamos algunas equivalencias entre expresiones regulares. Epsilon representa la palabra vacía, así que epsilon o epsilon clausura de Kleene, la palabra vacía o varias veces la palabra vacía es la palabra vacía, son equivalentes. O la palabra vacía al menos una vez son equivalentes, es decir, epsilon es equivalente a epsilon clausura o es de Kleene o epsilon clausura positiva. A clausura positiva concatenada con A clausura positiva es equivalente a clausura positiva. Bueno, puedo seleccionar acá 2 veces la cantidad de A que quiera. Bueno, acá puedo seleccionar la cantidad de A que quieras también. A clausura positiva es igual a A seguido de A clausura de Kleene, o A clausura de Kleene seguido de A, o A seguido de A clausura de Kleene seguido de A clausura de Kleene. Bueno, infinitas combinaciones de equivalencia de la clausura positiva. Veamos. Epsilon o A clausura de Kleene, lo primero es la palabra vacía, o una A, o 2A, o lo que fuere. Bueno, es equivalente a epsilon A clausura positiva, porque si al menos lo selecciono una vez. Si cuando selecciono la primera vez elijo la palabra vacía, bueno, ya tendremos la palabra vacía. Así que epsilon o A clausura positiva es equivalente a clausura, que también es equivalente a epsilon o A clausura de Kleene. Todas estas cosas son equivalentes. Las expresiones regulares y su aplicación. Una expresión regular universal está formada por todas las combinaciones de palabras de símbolos del alfabeto forman una palabra. Fíjense. La expresión regular sobre el alfabeto AB, la expresión regular universal es A o B clausura. Quiere decir, puedo tener A la primera vez, o B, o A la primera vez le sigue B, o A la primera le sigue A y le sigue B. Es decir, cualquier palabra que tenga combinaciones de símbolos de este alfabeto es palabra del alfabeto. Esa es la expresión regular universal. Si el alfabeto es 01, 01 clausura de Kleene. Si el alfabeto es ABC, bueno, la expresión regular universal es A o B o C clausura de Kleene. Quiere decir que puedo tener la cantidad de repeticiones que quiera y en cada una de las repeticiones elegir la letra que quiera. Por lo cual, cualquier palabra que se forme utilizando símbolos del alfabeto, cualquier cadena que se forme es palabra de ese lenguaje. Por ejemplo, todas las palabras sobre el alfabeto AB que comiencen con la expresión regular sería A, porque te comienza con A, y todas las palabras sobre el alfabeto AB es la expresión regular universal sobre el alfabeto AB, A o B, clausura de Kleene. Todas las palabras que comienzan con A sobre el alfabeto ABC, igual a lo otro, comienzan con A, y la expresión regular universal sobre el alfabeto A, B o C. Todas las palabras que comienzan con una A y terminan con otra A. Bueno, A sobre el alfabeto AB. A comienza con una A, termina con una A, y en el medio las A o B que nosotros querramos. Todas las palabras que terminan con AA o con BB. Bueno, terminan con AA o con BB. Esto está concatenado con la expresión regular universal sobre AB. A o B, clausura de Kleene. La expresión, todas las palabras que contienen como mínimo 2A. La expresión regular es una A y otra A que necesariamente tienen que aparecer. Bueno, como mínimo 2A, ahí tenemos 2A. Después que aparezcan las que quieran, así que aquí tenemos la expresión regular universal de A antes de la A.
En el medio entre las dos A también la expresión regular universal, y al final de la última A también la expresión regular universal. Sea como fuere la selección que hagamos, esto tiene como mínimo 2A, así que tiene 2A o más. Veamos, las expresiones regulares y su vínculo con los lenguajes de programación. Un identificador nosotros podemos representarlo con la expresión regular: una letra a la que le siguen una letra o un dígito, clausura de Kleene. Es decir, tengo una letra, a esto le puedo decir o una letra o un dígito. ¿Cuántas? 0 o más, las que quieran. Por ejemplo, una constante real, un dígito con clausura positiva, es decir, al menos un dígito. Punto, un dígito, clausura de Kleene. Es decir, que las constantes reales tienen que tener necesariamente un dígito, que puede ser un 0, ¿no? Y le pueden o no seguir dígitos, los que querramos, o ninguno. Bueno, sea el lenguaje un lenguaje de programación que solo contiene las palabras reservadas if, else y while, la expresión regular if o else o while representan a este lenguaje. Fíjense que los símbolos acá son los elementos, están conformados son multisímbolos, por más de un símbolo. Así como existen estos operadores que estamos mencionando para las expresiones regulares, existen algunos metacaracteres que permiten escribir con más facilidad las expresiones regulares, que los utilizan algunos lenguajes de programación como Jack o, bueno, que ya veremos más adelante. Por ejemplo, el punto se corresponde con cualquier carácter, por ejemplo, A, punto A, en el medio puede estar cualquier carácter del alfabeto. La barra vertical es el operador unión. AB o B representa AB más B. Los corchetes, ABX representa A, O, B o X. Un conjunto de caracteres y una selección. Los corchetes y entre el guión representan un intervalo. Por ejemplo, A-D representan un conjunto de elementos entre la A y la D, es decir, A o B o C o D. Entre corchetes 0, 9, A, Z representa cualquier dígito decimal o cualquier letra minúscula. Bueno, las llaves representan la potencia, la repetición 0 o más veces. Por ejemplo, A3 representa A, que se repite 3 veces. AB 4 representa que AB se repite 4 veces. AB y AB. El operador potencia extendido a un intervalo. El operador potencia extendido a un intervalo. Ejemplo, A1, 3 representa la expresión regular A o AA o AAA. Este operador, el signo de interrogación, significa que lo que precede puede o no estar. 0 o una ocurrencia. A le continúa el signo de interrogación, representa a la expresión regular A o vacío. Claro, porque la expresión regular A o que no esté vacío. El operador clausura de Kleene es lo mismo que lo veíamos en una expresión regular común. El operador clausura positiva también es lo mismo que lo que veíamos hace un rato, al menos una ocurrencia. Los paréntesis se agrupan. A o B, signo de interrogación o B, significa que esto puede o no estar. Significa que esto es A o B, si está, nada en el caso que no esté, o B en el caso de que la selección sea B. Bueno, sirve para, nosotros vamos a usar cualquiera de las dos formas. Estos son metacaracteres que facilitan la lectura de las expresiones regulares. En fin, vamos a seguir ahora un poquito. Dejemos las expresiones regulares, introduzcámonos un poco a la idea que pusimos la vez pasada de los autómatas finitos. Recuerdan que, bueno, el autómata finito vimos soltero, con una boda pasa a ser casado, el mismo ejemplo que pusimos en el pizarrón. Con la muerte de un cónyuge pasa a ser viudo, si se casa vuelve a ser casado nuevamente, si se divorcia es divorciado, y si se casa vuelve a ser casado otra vez. Cualquier situación de vida cotidiana se puede modelar a través de un autómata finito. Nosotros vamos a utilizarlo para el lenguaje formal. En todo caso, la expresión regular A seguida de B se puede representar con el autómata finito A seguido de B. Fíjese, un estado inicial, el estado 0, este es un estado intermedio y B es el estado final. La expresión regular AB o AAB tenemos A,
seguido de B, este es un estado inicial, o A, seguido de A, seguido de B, este es un estado, perdón, este es un estado final, este es un estado final, el estado inicial es único. La expresión regular A, o AB, o AAB, fíjense aquí, A es el mismo dígrafo que acá arriba, solamente que ahora este estado que en AAB no tenía que reconocer la palabra A y ahora le agregamos solamente la palabra A, este estado pasa a ser un estado final, ¿no? Así que este es A, AB o AAB, son las tres palabras que reconoce. La expresión regular A, clausura de Kleene, es que con una A, estamos acá, con ninguna A, este estado es inicial y final. Con ninguna A es un estado de aceptación, o con la cantidad de A que querramos, sigue siendo también estado de aceptación. Bueno, la expresión regular A, clausura de Kleene, seguido de B, A, clausura de Kleene, ya no es un estado final este primero, porque tiene que terminar con una B, con B, y este es un estado final. Bueno, un autómata finito es una herramienta abstracta que sirve para reconocer un determinado lenguaje regular. Reconocer significa si pertenece o no pertenece a ese lenguaje. Cada autómata finito reconoce un único lenguaje regular. Los autómatas finitos, el lenguaje regular finito AB, AAB, lenguaje regular finito A, AB, AAB o 0110, los lenguajes regulares infinitos son A clausura de Kleene, B, bueno, o todos los ejemplos que no se puedan ocurrir. La definición formal de un autómata finito, como dijimos en clase, era una sincopla. Q es un conjunto finito de estados. Sigma es el alfabeto de los caracteres reconocido por el autómata. Q0, que pertenece a Q, es el estado inicial único y no es un conjunto. F es un conjunto de estados finales. Y T es la tabla de transiciones. Partiendo de un estado, con un símbolo en particular, llegamos a otro estado. Bueno, nosotros hemos visto que quedan huecos a veces en la matriz cuando hicimos la tabla de transición. La tabla de transición, recuerden ustedes, la hicimos con una matriz. Los huequitos hacen que ese autómata finito sea incompleto. Es decir, no hay transición en cada estado para todos los símbolos. Ese es un autómata incompleto. Nosotros lo debimos completar para poder implementarlo. Bueno, podremos pensar en varias formas de diseños de autómata finito. Por ejemplo, si yo digo diseñar un autómata finito que acepte la palabra sobre el alfabeto AB en la que tiene una cantidad impar de A. Bueno, pienso algo que sea par, algo que sea impar. Tengo las B que quiero y supongo el 0 como par, tengo las B que quiero y con una A paso a impar. Este es un estado de aceptación. Las B que quiera, que surjan, que puedan aparecer. Si aparece otra A, ya dejan de ser impar y pasa a ser par. Entonces, este no es un estado de aceptación. Cuando aparezca otra tercera, es un estado de aceptación. Es decir, yo puedo pensar en los autómatas diciendo qué es lo que tiene que reconocer. Si tengo un estado que reconoce los pares, otros los impares, bueno, las palabras impares, bueno, por lo que el autómata recuerda. Diseñar un autómata finito que acepte exactamente el lenguaje sobre 0,1 de las palabras que no comienzan con 0,0. Bueno, bien. Acá tenemos, esto es 0, el primer estado vacío, no comienza con 0,0, es un estado de aceptación. Si tengo un 0, no es 0,0, así que es un estado de aceptación. Si empiezo con un 1, bueno, nunca voy a empezar con 0,0, así que si empiezo con un 1, en este estado puedo tener unos y ceros, este también es un estado de aceptación. Solamente si empiezo con un 0, y después tengo otro 0, este es un estado de rechazo. Bueno, en el estado Q0 no se han recibido caracteres, por lo cual es estado de aceptación. En el estado Q1 se han recibido un 0, es estado de aceptación, 2 ceros. En el estado Q2 se han recibido 2 ceros iniciales, este no es estado de aceptación. El estado Q3 que se recibieron, que no son 2 ceros los iniciales, bueno, pues empiezo con un 1. Bueno, después hay otra forma de diseño por conjunto de estados, se los dejo en el PDF, para no hacer tan larga el video, para que puedan verlo, se los dejo, eso se los voy a dejar en el PDF. Y más adelante vamos a ver árboles de comparaciones de autómata, para comparar autómatas y para simplificar autómatas. Pero eso lo vamos a dejar para la clase siguiente.
Vamos a ver ahora cómo implementarlo, porque la idea va a ser que lo implementemos esto en un lenguaje de programación. Ustedes ya son expertos en programación, han desarrollado programación. Entonces, supongamos que todos los números enteros en base 10 que pueden estar precedidos por un signo. El ejemplo que hicimos nosotros en el pizarrón. Tendríamos que hacer un algoritmo tal que empiece a recorrer la cadena carácter a carácter a ver si lo tenemos. El primer carácter a analizar es el primer carácter de la cadena. El estado actual del autómata es el estado inicial, el estado que nosotros empezamos. Tenemos que hacer nuestra tabla de transiciones. Mientras que haya caracteres en la cadena, nosotros podemos determinar el nuevo estado actual. El nuevo estado actual al que avanzamos depende del estado en el que estamos y la columna del carácter leído. El elemento que tenemos en la matriz nos indica el estado al cual nosotros accedemos. Bueno, recorremos mientras que haya caracteres. Si el último estado es un estado final, entonces la cadena procesada es una palabra del lenguaje. Caso contrario, no pertenece al lenguaje. Bien, si nosotros pensamos en esto que puede estar o no precedido por un signo, y si utilizamos la letra D para los dígitos, ¿no?, comprendido entre 0 y 9, fíjense, estado 0, estado 1 y estado 2. El estado 0 con un dígito voy al estado 2, con el signo más o el signo menos voy al estado 1. Bueno, si estoy en el estado 1 con un dígito voy al estado 2. Si estoy en el estado 2, bueno, con un dígito sigo en el estado 2. El estado 2 es el único estado de aceptación. Si voy del estado 0 voy al estado 1. Y para ir al estado 2, lo único que puedo del estado 1, lo único que puedo ir por el estado 1 es un dígito. ¿Recuerdan ustedes? Porque si no tenemos un menos y otro menos. Bueno, un menos solo podemos tener. Bueno, nos queda esto. Nosotros podemos implementar, completar la tabla con los huecos. Habíamos dicho esto es incompleto, completar la tabla con los huecos y generamos el estado de rechazo. Nosotros podemos pensar dos cosas aquí. Podemos pensar que la cadena solamente tiene dígitos o que tiene el signo más y el signo menos, o que la cadena puede tener cualquier carácter. El caso más simple es suponer que verificamos que la cadena antes tenga solamente dígitos y el signo más o el signo menos, en cuyo caso accedemos o le agregamos un estado de rechazo más. En el caso de que pueda ser cualquier carácter, y bueno, tendríamos que poner, si ponemos cualquier otro carácter, nos lleva directamente al estado de rechazo. Otro significa cualquier otro carácter que no sea un símbolo decimal, o el signo más o el signo menos. Vamos a ver. La función es palabra, que tiene una cadena constante. Bueno, implementamos la matriz, la llamamos tabla de transiciones, todas estas cosas. Entiendo que ustedes lo saben, entiendo que el calificador lo conoce, entiendo que saben que es este calificador y entiendo que conocen los punteros a char. Así que entiendo eso que lo conocen y si no lo veremos en clase. Bueno, en última instancia decidimos la matriz. Fíjense, en la matriz ponemos al estado de llegada, ¿no? Esta columna correspondería a los dígitos, esta columna correspondería al signo más y esta columna correspondería al signo menos. El estado actual, en principio, empezamos con el estado 0. Bueno, el identificador I es el con el que voy a recorrer la cadena. Obtengo el primer carácter. El primer carácter, tengo cadena sub 0. El primer elemento de la cadena es ese primer carácter. Mientras carácter sea distinto de barra 0. El estado actual, el estado al que transito, tiene que ver con el valor que está en la tabla de transiciones dependiendo del estado actual y la columna del carácter leído. Columna carácter es una función que ahora la vamos a ver más abajo. Bueno, el carácter le asignamos el elemento siguiente de la cadena, operadores de preincremento, ustedes lo conocen. Si estado actual es igual a 2, estado final retorna 1, verdadero. De lo contrario, retorna 0, falso. Bueno, hay un algoritmo más simple que simplifica algunas cosas, que pone en el while alguna condición más, que se los voy a dejar a ustedes para que puedan analizarse. Ahora les propongo, ¿en qué cambiaría la implementación de los algoritmos 1 y 2 si se trabajara con el alfabeto ampliado?
después dejamos para la clase que viene el autómata finito como reconocedor y accionador, y vamos a dejar también para la clase que viene, que es bastante parecido a esto, el autómata finito como analizador lexicográfico. Al final del PDF tienen una serie de ejercicios, algunos de los cuales haremos en clase. A lo mejor ustedes pueden ir adelantando lectura sobre este tema si es que acceden a YouTube a ver el video. Que estén bien, muchas gracias.